en este recurrente viaje por los pasillos de la memoria y los recovecos de los recursos, quisiera centrar mi atención ahora en las muestras de creatividad de que disfrutamos y nos asombramos en los últimos 12 meses. Hablo de exposiciones de arte del más alto nivel, obras artísticas que han sobrevivido al paso de las décadas o que rompen hoy las barreras vanguardistas de la imaginación. Eso es un tributo a los grandes artistas que a través de sus exposiciones abren nuevos caminos en el mundo creativo de este nuevo México. José Luis, muchas gracias por tenerme aquí en este maravilloso lugar. Fíjate que me trae recuerdos de la infancia. Yo aquí vine de muy niño, cuando todavía era el museo de historia natural. De historia natural. Me acuerdo del dinosaurio, ¿no? Que eran las cosas que veíamos. Que ahora está en Chapultepec. Sí, se lo llevaron para Chapultepec. Y pues tiene historia, ¿no? Estaba viendo que lo trajo aquí Pastor Rué, según una placa que está allá afuera. Esta construcción muy de tipo Eiffel, ¿no? Como Art Deco, principios del siglo XX, con toda la referencia o el paradigma arquitectónico del Palacio de Cristal, este famoso... De Londres, el Crystal Palace. Del Crystal Palace de Hyde Park, de Londres, que eran estos pabellones inmensos con esta estructura de hierro y cristal para organizar o realizar ferias internacionales de industria y comercio, con los grandes avances. Yo digo que era como la Internet del siglo XIX, porque era la conexión de la global de todos los países que llevaban sus productos ahí, ¿no? Entonces ahí te enterabas de qué hacía cada país. Y entonces esto se construye en Düsseldorf y lo compran unos mexicanos y se lo traen aquí a un fraccionamiento. Estábamos fuera de la Ciudad de México, que terminaba en lo que hoy es el centro histórico, y entonces la Santa María era lo que hoy llamaríamos un fraccionamiento, digamos. Una urbanización ya muy moderna para la clase política porfirista, con toda esta idea de orden y progreso y modernidad. Y esto queda abandonado y luego ya en el 75, después de que queda abandonado y se va a otro lugar, el Museo de Historia Natural, se abre como museo ya dedicado al arte y la cultura, perteneciente a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Que la gente que te está viendo y la gente que te conoce, no solo como el director del museo, sabe de tu historial. Ah, ya. ¿Por qué no nos hablas un poquito de tus aficiones por la música, tú, claro, en lo personal? Bueno, yo toqué mucho tiempo rock, la batería con varios grupos. Mi temporada más larga fue casi 20 años con Maldita Vecindad. 20 años con la Maldita Vecindad. Desde el 85 y toqué con otros grupos también, pero que no fueron conocidos. Y también pues, estudié historia, entonces digamos que esos intereses que me anteceden a estar aquí como director, pero también que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando del perfil de este museo que mezcla, digamos, la historia del arte con incluso también la práctica rockera, ¿no? Claro, sí. Porque en México de mis tiempos, yo me acuerdo que el rock underground se tocaba en los famosos hoyos funkis, ¿no? En los 70, sí. En los 70, ¿te acuerdas? Después en los 80 se abrieron varios lugares alternativos que ya no eran hoyos funkis. Y no solamente eran alternativos, sino además porque no podían presentarse en ningún otro lado, ¿no? Sí. Y por eso es la excepción de este museo que conjuntó campos culturales o géneros musicales de distinto signo que no se encontraban entre sí. Aquí se podían encontrar y se enriquecían mutuamente. Digamos que los punks enriquecían a los artistas contemporáneos, que a su vez influían a los escritores, porque otra cosa, tenemos un programa de trabajo que se llama Literatura Expandida, porque aquí se realizaban las bienales internacionales de poesía visual y experimental. Entonces, también fue un lugar de experimentación literaria, no solo de artes visuales y artes vivas, sino también la literatura y el cine. Y entonces hoy también programamos distintas propuestas de búsqueda o de experimentación literaria, ya sea poesía visual o arte, el cruce de arte y lenguaje.
El Museo Jumex de Arte Contemporáneo es literalmente una sorpresa. Desde la arquitectura funcional, los espacios que tiene y la combinación de espacios con volúmenes ofrecen un atractivo de entrada para el visitante. Solamente hace falta presentarse ahí y ponerse virtualmente en manos de los artistas que ahí exponen. La asociación de cuadros, de objetos, causan una impresión estética inmediata, pero lo que a mí me llama la atención es el conjunto que le da armonía a esta dupla que debe de ser seriamente observada entre los espacios y donde se exponen las obras de arte. No he tenido yo contacto, no he visto un museo que ofrezca estas características en la Ciudad de México. El museo tiene una misión también que ha sido dictada por el presidente de la Fundación Jumex, el señor Eugenio López, que también es la de traer artistas consagrados, extranjeros, europeos y norteamericanos a México. Tenemos un interés por volver a momentos que yo diría son fundacionales para las prácticas contemporáneas de hoy en día, sobre todo en los años 60 y 70. ¿Cómo le harías, Julieta, para que quedara en nuestra audiencia la idea de que el arte contemporáneo no es difícil? Que el arte contemporáneo no es una cosa de locos y grosos que se quedaron en un espacio no de reflexión, sino como de aventura, y que la gente normalmente le tiene miedo, así, porque no lo voy a entender, es una cuestión muy abstracta. ¿Cómo le harías tú para explicar o decirle a la gente que no le tenga miedo? No, pues yo los invito a venir, a tener esa experiencia, a venir con también la mente abierta para ese tipo de experiencia y no sentirse ni alienados ni intimidados, porque siempre hay una puerta por donde entrarle, siempre hay un referente que nos resulta familiar o inmediato, justamente por esa capacidad contextual del arte contemporáneo. Y yo creo que a la larga es una experiencia que nos enriquece mucho y que también ayuda a cambiar nuestra manera de pensar o a cuestionar las estructuras que a veces nos oprimen. Entonces, y esa ha sido un poco la finalidad del arte desde comienzos del siglo XX, con las vanguardias de esa idea del arte con un potencial emancipatorio. Poca gente lo sabe, pero atravesaron por etapas plásticas pues muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, Diego Rivera fue cubista, que es una de las formas, digamos, más conocidas de Picasso, y poca gente lo sabe. Así es, precisamente esas son las tesis de la exposición, ¿no? Cómo encontramos estos diálogos a través del tiempo, sobre todo, y estas coincidencias, sobre todo en su formación. El hecho de que ambos hayan entrado a sus academias de bellas artes al mismo tiempo, prácticamente, bueno, a una edad muy temprana, perdón, implica que ellos fueron considerados desde edades muy tempranas como niños prodigio, ¿no? Y más allá de eso, el sistema con el que la enseñanza del dibujo era aplicado en estas academias de bellas artes era muy similar para ambos, ¿no? Ambos trabajaron con el llamado método Pilet, y recordemos también que los cánones estéticos de las academias durante principios del siglo XX eran completamente tendientes hacia la belleza clásica, es decir, respetar o replicar los cánones de griegos y romanos, tanto en la proporción, la anatomía de los rostros, de los cuerpos, etcétera, para crear obras dentro de los propios artistas nacientes, ¿no? Sobre todo también existe un punto de confluencia entre ambos artistas posteriormente en París. Hay una convivencia real entre ambos, un momento, sobre todo entre 1914 y 1915, en el que ambos artistas coinciden y trabajan de alguna forma juntos, en el sentido de que debaten al respecto de lo que tendría que ser el cubismo, del potencial que tiene este movimiento revolucionario. Y bueno, finalmente existe un pequeño distanciamiento, pero también hay otro punto de confluencia cuando encontramos que en la década de 1920 ambos artistas dan un vuelco hacia el pasado
y voltean a ver la gran herencia cultural que tienen en el caso de Diego Rivera de las culturas prehispánicas y por su parte Pablo Picasso de las culturas del Mediterráneo, ¿no? Entonces estos son tres grandes, digamos, momentos o diálogos que están planteados dentro de la propia exposición. Desde la cultura mediterránea y la mesoamericana, Picasso y Rivera plasmaron en sus obras las realidades de dos naciones que requerían volver a encontrarse a sí mismas. Diego Rivera y Pablo Picasso, a pesar de que compartían un método y un deseo, bifurcaron sus conceptos en torno a los requerimientos de las coyunturas que tuvieron que enfrentar por separado. Concluimos así nuestro viaje por la memoria, deseando que nos sigan acompañando en las numerosas estaciones que aún quedan por visitar en este programa. Por ahora, no queda más que darles las gracias por acompañarnos hasta este momento y desearles un muy feliz Año Nuevo 2018.